Bienvenidos al podcast Mañana es tarde, con ustedes sus anfitriones André. Y Katherine. Hoy tenemos una invitada que de verdad amamos. Un lujo. Sí, de verdad que es una de esas hermanas en Cristo, que hemos llorado, reído, etc. Es hermana, pues. Sí, bueno, de todo. La amamos y de verdad apreciamos mucho que ella misma se haya acercado y nos haya dicho, mira, es algo que estaba en mi corazón, quisiera compartirlo. Y obviamente, ¿por qué no? O sea, Sí, porque en verdad vamos a entrar en lo íntimo de su corazón, va a ser vulnerable con nosotros para bendecir nuestras vidas. Y ella quiso venir y hacerlo y valoramos muchísimo lo que está haciendo. tú con esa voz de locutora Ay. de los 80, escuchas Estamos en bello. verano y mis hijos corren y gritan mucho. Pero bueno, con nosotros tenemos a Neisha Nisha. Reyes, originaria de Puerto Rico. Actualmente está en Puerto Rico, aunque está con nosotros aquí parte de la comunidad en Kansas City. La amamos. Te extrañamos, Nisha. Sí, gracias por contactarnos, gracias Total. por, como siempre, tener al Señor primero, ¿sabes? Porque sé que vamos a hablar de temas bien difíciles. La semana pasada lanzamos uno acerca del aborto y de la santidad de las relaciones sexuales y todo eso. Y Neisha nos comunicó y su deseo de eso, de compartir con esto. Y queremos que nos cuentes un poquito de tu testimonio ¿Estás viendo detrás de cómo todo entré? eso. Sí. Ok, vamos como siempre lo hemos hecho con nuestros invitados. Neisha practicó un aborto, eligió un aborto en un momento de su vida y ahora camina con el Señor y quiere hablarnos un poquito de su testimonio, de cómo fue esta etapa de su vida, un poquito como que darnos ese insight, esa entrada a la parte de atrás de la cortina. Y pues queremos oír lo que ella tenga que decir, sabemos que va a ser de bendición para muchos y creemos que es muy importante no solamente teorizar y hablar al respecto, sino poder tener a alguien de primera mano que nos hable de esto. Así que ya no vamos a hablar más. Neisha, por favor, Go. habla. Sí, como dijo Katherine y André, mi nombre es Neisha Reyes. Para nosotros, mi esposo y yo, André y Katherine son familia. Compartimos, lo único que no compartimos somos el DNA biológico, pero el Ni de la Cristo ropa lo interior, eso no lo Ay, compartimos. Eso es verdad. Pero aprendimos hasta hacer arepas juntos, así que Sí. ha sido de mucha bendición. Pues mira, yo fui criada en la iglesia, pero como a muchos cristianos les pasa, éramos de los que calentábamos el banquillo los domingos, pero no llevábamos una vida con Cristo en la intimidad de nuestra casa. Mi papá, ¿verdad? No, obviamente el tema de hoy no va dirigido a esa parte, pero quiero darles un poquito de fondo para que puedan entender por qué llegué a esa decisión. Mi papá tenía muchos problemas de alcohol, de drogadicción. Hubo un tiempo de nuestra vida en la familia donde hubo violencia doméstica activa por casi 7 años o más. Y hubo un divorcio, hubo pérdidas de familiares de mis hermanos también, que luego de esta etapa de aborto y todo eso, pues perdí a mis 2 hermanos también. Pero en ese proceso de mi adolescencia, mientras caminaba con el Señor, ¿verdad? De la forma en que yo conocía, que no era muy íntima, sino más bien como, pues, de rutina, vamos de rutina a la iglesia. Sí fui expuesta a hábitos sexuales, ¿verdad? Y promiscuidad desde muy jovencita, todo lo que era pornografía, masturbación, todas esas cosas, ¿verdad? Y les estoy hablando a lo crudo porque son cosas que pasaron, cosas que no mucha gente se atreve a hablarlo públicamente, pero que el Señor nos está llamando a romper el silencio porque son cosas que hoy en día en esta sociedad nuestros hijos están siendo expuestos a esas cosas y como cristianos tenemos que levantarnos con ese poder y autoridad y el testimonio que tenemos, ¿verdad? De el perdón que el Señor nos ha dado a través de su cruz, de su sacrificio y de su sangre, para poder ir en contra de eso y decir, no, hasta aquí, hasta mí, pero tú no llegas a mis generaciones, a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos. Y dale Y tranquila que ya aquí nuestra audiencia
Sí, nuestra audiencia está al tanto de que hablamos sin Sin nada, mucho tapú. Sí, sin tapujos y hablamos de los tabúes que son necesarios hablar para madurar. así mismo. Sí, entonces, porque llevaba una vida, ¿verdad? En desorden sexual como tal, en donde mis familiares no conocían de esa doble vida que llevaba, me expuse a tener, ¿verdad? Relaciones abiertas como tal. Y al momento de quedar encinta, yo no conocía que estaba encinta. Era mi primer año de universidad. Estaba, estaba joven, tenía unos 19 años. Estaba viviendo en la residencia de la universidad, donde no tenía supervisión, no estaba activa en una iglesia, no tenía mentores. Era solamente yo, mis estudios, los paris, ¿verdad? Las fiestas, la vida loca, y soy adulta, soy independiente. Mm, Y esa presión de grupo me llevó a tener decisiones descontroladas. ujú. Porque esa libertad yo no la había tenido antes en mi vida. Siempre había estado supervisada, ¿verdad? Pero con cosas ocultas, en forma de escape muchas veces por las situaciones que estaba viviendo dentro de mi casa. Eh, Cuando yo decido tomar esta decisión es porque quien es actualmente mi esposo y yo habíamos comenzado nuestra relación, y tampoco empezamos nuestra relación en unas andadas firmes en el Señor ni en santidad. Y Él es quien nota que mi cuerpo tiene un poco de cambio, y yo decido hacerme una prueba de embarazo. Y cuando sale positiva, tú sabes que tengo que venir a afrontar la realidad de eso y comunicarlo y verbalizarlo. No era un momento muy bueno, ¿verdad? Hablando según la mentalidad de aquel día. No era el momento adecuado en mi vida porque estaba empezando mi carrera, yo estaba conociendo a un chico, mi mamá se estaba recién divorciando de todo, financieramente no estábamos bien, no había suficiente comida, no era el momento para tener un bebé. Y yo me dejé llevar por muchas de esas voces y no me dejé llevar por la voz de un mentor. Yo no busqué a alguien en la iglesia porque dentro de mí era vergüenza que yo, quien era la hija de fulana o la nieta de fulano o lo que fuera, estuvieran ahora en esta situación. Y me preocupé demasiado por el qué van a decir, qué van a decir. Y apagué esa voz de que yo sé que hay un Jesús que me perdona, que yo siempre dije que yo nunca iba a cometer un acto como ese, pero al momento de estar en la prueba, fui la que dije, pues, ¿cuál es la solución? Y la solución era, o tomo la responsabilidad de este bebé, o me voy por el remedio fácil, donde nadie se tiene que enterar, ¿verdad? Donde es algo oculto, donde me afecta solamente a mí, donde no hay que envolver a nadie más, y pues todo sigue normal y mis sueños no se tronchan y mi vida no se troncha y todo sigue normal. Ese fue mi pensar en aquel entonces. Eh, y no indagué más en información acerca de recursos, no indagué en información acerca de opciones para adopción, para que otras familias pudieran adoptar a mi bebé en caso de que yo no pudiera. No indagué en buscar una comunidad activa espiritual donde pudieran mentorearme, donde yo no tuviera que tener una obligación de casarme con X o Y o tener que, ¿verdad?, ir por el proceso de tener más vergüenza o lo que fuera, sino que busqué la vía o la ruta más corta. Y quizás Y conveniente en el momento. sí, la más conveniente en aquel momento. En el momento pensaste quizás la que tenga menos consecuencias. Claro. Y obviamente la que tenga menos consecuencias sin saber las consecuencias que traería. Una vez yo me entero de que estoy encinta y comparto la noticia con mi mamá y todo, llega el momento en el que, ¿verdad?, se gestiona una cita como tal, gestiona una cita
para realizarlo luego de como una semana. Y yo recuerdo que en ese proceso de esa semana de espera por esa cita, yo lo único que hacía cuando me bañaba era pedirle perdón en mi vientre a ese bebé. Perdóname por lo que voy a hacer, perdóname por lo que voy a hacer. Porque yo estaba consciente que toda mi vida de que es un alma. Y aún así, yo seguí el procedimiento y yo me dejé llevar. Cuando la cita llega, esto es en una clínica de aborto que la verdad es que no sé si aún sigue abierta aquí en Puerto Rico o no, pero fue una clínica en el pueblo de, entiendo que es Bayamón, en Puerto Rico, y fue en un mes de junio 2009, creo que fue 26 de junio o 29 de junio, todavía me acuerdo de esa fecha. Y tú llegas a esa sala de espera, ¿verdad? En aquel momento dado, este fue el escenario que yo presenté. Y cuando tú llegas, ellos te pasan, cuando es tu turno, te hacen un endosonograma, porque para aquel entonces estaba a comienzos del embarazo, y ellos no te permiten ver a tu bebé. Oh, wow. Él entonces, ¿verdad? Ese fue mi caso. Porque entiendo yo ahora que si lo veía, pues probablemente me hubiera causado arrepentimiento instantáneo al yo escuchar un corazón latiendo, al yo ver que ya estaba formado, hubiera cambiado la perspectiva. Pero ellos lo único que me dijeron es ve al front desk, ¿verdad? A la entrada y notifícales que tienes 2 meses y medio. Wow. Y ellos te van a decir cuánto tienes que pagar. Y sin ellos hacer el procedimiento aún, yo voy, ¿verdad? Al frente y les digo, tengo este tiempo y me dicen, tienes que pagar esta cantidad y lo pagas al momento. Hasta que te toca y cuando te toca tu procedimiento, te dan una bata, te dicen que vayas al baño, te cambies, te pongas ese gown, esa bata solamente y te vas me fui a una sala de espera. Y yo veía muchachas que salían, que venían a esta sala de espera, pero al lado contrario mío, y les daban una pastilla y estaban todas en dolor y llorando. Aún así, yo decidí quedarme sentada ahí. Y cuando es mi turno, me pasan a esta habitación. Yo diría es una habitación común y corriente de doctor, de estas que tienen la luz bien grande en la parte de arriba, es una camilla. La diferencia de esta sala era que en la esquina había una máquina muy grande, a lo cual es un vacuum. Tenían... Vacuum es una aspiradora. Aspiradora, sí. Estaba la silla del médico y utensilios y cosas en una mesa al lado. Tan pronto entré, la enfermera me dice, te vas a trepar aquí en la mesa, vas a estar relajada, el doctor viene ahora. Cuando el doctor llega, me dice, bueno, vamos al mambo, ¿verdad? Vamos a lo que vinimos, como quien dice. Y supongo, ¿verdad? Las mujeres que han tenido un proceso del PAP, el Pap smear, que es un proceso de chequeo vaginal para saber si tienes infección o lo que sea, o cáncer uterino, le insertó el dispositivo plástico, para poder abrir el canal y me dijo, respira, voy a poner anestesia. Puso 4 anestesias locales y no esperó que la anestesia hiciera efecto y rápido introdujo una herramienta que de verdad ni siquiera pude ver porque no me explicó, no me dijo vas a sentir presión, no me dijo nada. Insertó alguna máquina y lo único que escuché fue cuando él encendió la aspiradora y yo sentía la extracción de dentro de mi cuerpo y yo escuchaba cómo se trituraba todo en esa máquina en la esquina. Entonces, yo sentía como si todos los órganos de dentro de mi cuerpo se estuvieran saliendo. Era jalones, el dolor era extremo, era agonizante y tenía anestesia puesta. Yo sentía todo. Wow. Recuerdo que la enfermera en ese entonces me dijo, te tienes que tranquilizar porque si no, te me vas a ir aquí en la cama y no queremos eso. Oh, wow. Cuando terminan el proceso, que fue un proceso corto, yo diría menos de
probablemente como unos 15, 20 minutos. La indicación es que me vaya al baño para terminar de limpiar y cuando terminara fuera a la sala de espera, a la misma sala donde estaban las demás después del procedimiento. Me entregaron una pastilla, me dieron una galletita por soda, una galleta de agua, y cuando me dijeron que ya me podía cambiar para irme, que iba a tener una cita de revisión o una llamada de revisión para saber si mi periodo había llegado, que se supone que mi periodo llegara en 2 semanas. Pasan las 2 semanas, no recibo ninguna llamada, pasan 2 meses, todavía no recibo ninguna llamada y yo decido llamar porque aún no tengo mi periodo. Y cuando llamo y les notifico, ellos me indican que tengo que regresar a la clínica. Y cuando regreso a la clínica, ellos deciden hacer otro sonograma y cuando hacen el sonograma me indican que todavía quedaban partes de mi bebé adentro. Lo cual te indica que es un proceso a ciegas. Por lo menos mi proceso fue así, no fue una pastilla, fue un proceso quirúrgico, ¿verdad? Fue un proceso de extracción donde hubo maquinaria, donde hubo utensilios y en ningún momento en ese proceso hubo un Doppler para escuchar latidos, nunca hubo un sonograma que se estuviera haciendo para que él pudiera ver las partes que se estaban sacando, ¿no? O sea, fue un proceso a ciegas. Wow. Y aún después de que yo regreso y que ellos hacen el sonograma y que se dan cuenta que todavía quedan partes, entonces ahí ellos deciden darme pastillas abortivas para que mi cuerpo, al consumirlas, botara lo que quedara. Exacto. Después de ese proceso, yo nunca tuve un ciclo menstrual normal en mi vida como adulta. Siempre tuve ciclos de menstruación muy irregulares. A veces pasaban 2 meses y no tenía ningún ciclo, pasaban 3, 4. Necesité ayuda de un ginecólogo para regular mi ciclo y aún así luego que me caso, ¿verdad? Que llegó un proceso de sanidad y que todo eso, tuve problemas de esterilidad, básicamente. Estuve 3 años y medio tratando con mi esposo sin ningún tipo de verdad, de contraceptivo, de tratar de quedar en estado de embarazo y no se lograba. Nos hacíamos pruebas de laboratorio y lo que decía era que mi cuerpo no producía progesterona. 0.25 era mi producción de progesterona, lo cual me indica que probablemente luego de ese procedimiento mi cuerpo sí se afectó y afectó mi fertilidad. Nosotros vivimos ese proceso contigo porque resulta que Neisha y Jonathan nos dieron cobijo cuando nosotros estábamos recién casados y vivimos por un total 4 meses. 4 meses casados, 2 parejas casadas viviendo bajo el mismo techo. pero vivimos todo eso en el sentido de que oramos por ustedes, por el deseo de ustedes realmente querían tener su bebé y todo el proceso y vimos la mano del Señor y la redención del Señor en tu cuerpo, en tu vida. Y ya está. Y el milagro de cómo el Señor, fue un milagro, cómo el Señor te sanó después de que ya habías agotado las vías médicas, etcétera, cómo el Señor trajo restauración a tu cuerpo y hoy en día el Señor te dio la victoria. Sí. Y el proceso, después de ese proceso, o sea, de aborto no fue solamente lidiar con un proceso físico donde mi cuerpo no estuviera estable, estaba ahora la parte de la culpa, ahora estaba la parte de que yo había comenzado a ir a la iglesia ahora activamente, donde para aquel entonces quien era mi novio, que ahora es mi esposo, me invitó a ser parte de su congregación que estaba más cerca de la universidad y comencé a estar activa y lo que sentía en mi vida era condenación constantemente, eran flechas que el enemigo constantemente enviaba de sentirme con culpabilidad, que yo había matado a un bebé, no sentirme digna del perdón del Señor, no sentirme limpia, sentirme impura, que no merecía perdón, que no merecía una pareja, que no merecía ser mamá. Fueron muchas cosas, ¿sabes?
Y ese sentido de culpa me llevó a tener una depresión por años. Recibí ayuda de terapia con sanidad interior, cursos, hice de todo por años y por años. Y no fue hasta hace meses atrás, luego de mi proceso de posparto. Wow. Ahora mismo yo tengo, ¿verdad? Estoy encinta de mi segundo bebé, que fue un bebé sorpresa. El Señor nos regaló un segundo bebé. Sí, hermoso. Nuestra primera bebé fue algo que luchamos en oración por 3 años y medio, ¿sabes? Donde todos los meses era un negativo y estábamos atrasados y estamos en cinta, era un negativo. Y así estuvimos 3 años y medio. Y el día en que de verdad quedamos en cinta fue como, no lo podíamos creer. Pero es en ese proceso de posparto, después de mi primer, ¿verdad? De mi hija, donde yo recurro a buscar otras ayudas de sanidad interior y me topo con esta consejera que tiene muchas creencias, ¿verdad? Judía, practica muchas tradiciones judías y un amor de consejera. Ella dijo, no, vamos a sacar esto de raíz y vamos a sanar esto de verdad de donde viene. Hicimos unos ejercicios donde ella decía, ¿qué aprendí del proceso? ¿De qué me arrepiento? ¿Qué me hubiera gustado haber tenido en esa ocasión en cuanto a recursos o conocimientos de mis diferentes opciones? ¿Qué voces me hubiera gustado escuchar en vez de las cuales me dejé llevar? Y en ese procedimiento ella pidió que hiciera el esfuerzo de orar y pedirle al Señor que me diera una imagen de este bebé, ¿verdad? Que yo aborté. Y que también fuera más lejos y nombrara a este bebé. Y eso fue muy retante para mí porque llevaba muchos años en que yo decía, siento que tengo que hacerlo, pero no sé cómo, no, era esa timidez, esa vergüenza. Incluso medio loco también, si te pones a pensar al respecto, como de qué. Sí, Claro. no, y es fuerte porque son años de querer como inconscientemente ignorar que existió, ignorar que pasó, olvidar y enfrentarte a la realidad de, no, es un bebé y no es un bebé, es mi bebé. Mi bebé. Y es reconocerlo y es reconocerlo en el sentido de, eres mi bebé, yo soy tu mamá, ¿sabes? Ese proceso es fuerte. Ajá. No, y que sabiendo, ¿verdad? Desde la perspectiva cristocéntrica de que yo voy a conocer a ese bebé, tú sabes, de que si yo hago las cosas bien y me voy con el Señor, yo voy a ver ese bebé, lo voy a conocer. Entonces era como que yo no puedo seguir ignorando este proceso, yo no puedo seguir ignorando el decirle que soy mamá solamente de 2. No sé, como esas cositas así, las que me llevaron a tener el coraje de decir, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer el proceso, por más doloroso que sea, vamos a hacerlo. Y recuerdo que redactando y escribiendo mi experiencia con esta consejera, una de las cosas de las que me arrepentí fue el no haber tocado otras puertas, el no haber acudido a otras opciones. Hay tantas opciones, o sea, cuando la gente dice que el aborto es la única opción, es mentira. Es mentira porque hay muchísimas organizaciones, así como hay organizaciones que patrocinan y dan dinero para, ¿verdad?, hacer estos procedimientos clínicos. También hay muchísimas otras y en su mayoría la iglesia que respaldan a mujeres, a mamás solteras, a jovencitas, adolescentes para que tengan un proceso seguro, primero para ellas en cuanto a su salud, en donde se le dé la oportunidad a una familia a que puedan, ¿verdad?, cuidar y levantar a este bebé. Y que muchísimo sabemos que a veces esas historias de adopción terminan en reencuentros, tú sabes, donde mamá, cuando ya mamá tiene la madurez, cuando ya es capaz de tener ese encuentro con ese bebé, hasta a veces se le permite conocerlo, entonces es una experiencia sumamente distinta. Pregunto, Neisha, que no pudo, solo en tu proceso interno en sanidad, el recurso, uno de los principales recursos, yo creo, que lo veo, no sé si para ti fue
pero soy hombre y no quiero sonar de una forma no sexista ni nada, pero sí tocar la realidad. El recurso de acudir al Señor como principal fuente de consuelo, de provisión, etcétera. Sí, existen las iglesias, existen otras organizaciones, pero también es el hecho de dónde está mi confianza en Él, ¿sabes? Porque ya esto pasó, acepto tu Ujú. perdón, sigo adelante, pero muy bien, ¿tú crees que también hubo una crisis en tu devoción, en el hecho de saber quién era Dios íntimamente en tu corazón y cómo Él iba a responder ante esto? Eh, Claro, sí. ¿Y sí, claro, porque y pienso que más bien estaba vinculado a mi relación paternal con mi padre terrenal. Mm, Al obviamente no tener Figura. una relación saludable, segura, de firmeza espiritual, de liderazgo en mi vida terrenal, biológico, ¿verdad? Afectó por años la forma en que yo veía a Dios como padre, porque yo lo veía como una persona que podía traicionarme, como una Mm, persona que a lo mejor su consejo no iba a ser el más adecuado para mí, como una persona distante, ujú, como una persona que no presentaba interés hacia mis necesidades o que era conveniencia solamente lo que él quería y no lo que yo deseaba. ujú, Entonces, sí afectó mi punto de vista en cómo acercarme a Dios en un tiempo de necesidad como ese, porque lo veía como un juez, alguien que claro. me iba a señalar, alguien que me iba a condenar, alguien que no me iba a abrazar en ese momento y que no iba a suplir mis necesidades. Y obviamente no fue mi primer recurso, no fue a quien primero yo fui, sino que lo vi como señalamiento, como alguien que iba a señalar y a juzgar, y como lo vi de esa forma, así mismo vi a la iglesia. Sí, claro. Vi al resto y dije, ellos van a hacer eso. O sea, ya estaba predeterminada en que esa no podía ser mi vía y que yo tenía que tomar control de la situación de otra forma. Eh, y sí entiendo que es sumamente importante, ¿verdad? Cómo nuestras relaciones terrenales están con nuestros biológicos o con nuestros pares, porque afectan la forma en que nos acercamos a Dios. Y no dudo en que esa sea la razón principal por la que muchas jovencitas toman, ¿verdad? Esta decisión precipitada de acudir al aborto o de acudir a deseos sexuales y promiscuidad descontrolada y no querer confesarlo y traerlo a la luz y buscar ayuda porque sienten que va a ser, que causa vergüenza y que no es un tema para traerlo a la mesa y sentir amor, compasión, empatía restauración, y sí. restauración, sí, sí. Ahora que lo dices tiene sentido porque la mayoría de las veces que oímos estos testimonios, oímos que lo que pasa es que me sentí sola. En el momento en que me doy cuenta que estoy embarazada, me siento sola. Se sienten como que están solas y nadie más las va a ayudar. Ujú, Entonces, está esa soledad de, en verdad no estás sola, pero eso es lo que Ujú. te susurra el enemigo al oído. Ese es estás sola porque saca a la luz todas esas inseguridades y todas esas relaciones no saludables que hay en nuestra vida y nos hace Claro. sentir como que en esta situación no va a haber quien, ese padre que venga y te abrace y te diga, sí, está bien, y no quizá, está bien lo que pasó, pero estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para Exacto, que apoyarte. es la situación, ¿verdad?, que vemos con el hijo pródigo en la Biblia. Exacto. Independientemente de que sea, ¿verdad?, este joven que se llevó sus riquezas o lo que sea, él se le hace, es esa parte en que a él se le hace difícil, como que tengo que ahora recoger mi vergüenza, tú sabes, y tener que venir a mi padre porque ahí es donde sé que tengo un lugar seguro ujú, y saber si él me quiere recoger o no, ¿sabes? sí, Y cuando escuchamos esa historia y que sabemos que el padre decide recibirlo con los brazos abiertos, eso no es lo que nosotras vemos en una situación complicada como esta, lo que vemos es, no, ni lo voy a intentar porque tengo temor de claro. que, De ser del rechazado. rechazo, Sí, tengo temor al rechazo. y por eso nuestro ahínco, nuestra necesidad de seguir ahondando en recuperar el altar, nuestro lugar de oración y de conocer íntimamente a Dios, para que en situaciones como esta realmente acudamos a ese Dios que nos extiende los brazos, a ese Dios que abraza al hijo pródigo,
a ese Dios que realmente restaura corazones, que la vergüenza la echa a un lado cuando vengas con un corazón arrepentido, a ese Dios que realmente sana, restaura. Yo veo a una Neisha que realmente tiene una inteligencia emocional en este momento de hablar de temas tan profundos. Estamos hablando de todo lo que estás viviendo. Realmente fue bastante crudo, incluso Muy, lo muy que nos, fuerte. nos compartes, pero aún así yo creo que viene desde un punto de certeza de que ya tú sabes quién es Dios, que tú abrazaste el perdón, de que la oración para ti no es algo religioso, sino una necesidad, es el conectarte con tu Padre. Y nada, yo quiero que de alguna manera, para ir cerrando, Neisha, tú puedas decirle incluso una palabra, algún reto, motivación, exhortación, lo que salga de tu corazón, para aquellos jóvenes u hombres que también están empujando el aborto como la única opción. ¿Qué, qué podrías hablarles tú? ¿Qué podrías decir a la luz de que el Señor viene pronto? ¿Sabes? De que mañana es tarde, de que hay decisiones que tomar hoy. Cuéntanos. Sí, para aquellos que a lo mejor no están en el proceso de estar encinta o que lo están considerando, ¿verdad? O hombres que no están viviendo en santidad o mujeres de Dios que caminamos con Él, pero, ¿verdad? Está esa parte de la iniquidad y estás luchando con esa parte de tu sexualidad o promiscuidad, que sí se puede salir de ahí. Yo soy testimonio, ¿verdad? Junto a mi esposo, de que sí se puede salir de ahí. La santidad en el Señor vale la pena y Él la recompensa. Que el enemigo siempre te va a traer a los caminos más, ¿verdad? A los placeres de la vida, de lo que es temporero, pero hay un lugar y hay un orden para todo. Y cuando se hace en el orden del Señor, se disfruta en la plenitud que Él tiene con eso. Que a lo mejor te sientes que hay vergüenza en tu corazón, que estás lejos de Dios por haber hecho eso, que el Señor no te va a perdonar, que no hay nada que te pueda limpiar. Es mentira del enemigo, es mentira del enemigo. Y que te refugies en el Señor porque hay libertad para aquel que está cautivo, porque su sangre es suficiente y es poderosa para lavar, para perdonar, para restaurar, y que eso no va a determinar, ¿sabes? Tu pasado, tu pecado no determina tu futuro en el Señor, ni determina tu amor, el amor o la adopción que tenemos como hijos, que somos parte del reino del Señor. Eso no lo determina. El Señor ve un pecado grande como homicidio, lo ve igual que uno chiquito. Él no tiene una medida específica para los pecados, pero que cuando, ¿verdad?, nos arrepentimos de corazón, es un arrepentimiento genuino, el Señor se glorifica ante eso, pero que no vivan en ese temor, en esa vergüenza de ser limpiados y sacar las cosas a la luz, porque aunque cuesta, vale la pena. Para aquellas que ya han pasado por el procedimiento o hombres que impulsaron a mujeres a hacerlo, que hay perdón, de verdad que hay perdón, y que el enemigo toda la vida va a querer acusarte, va a querer condenarte, pero cuando tú encuentras la libertad en el Señor, mientras más compartes tu historia, como ha pasado conmigo, encuentras más sanidad, encuentras menos vergüenza, y tu testimonio termina siendo de bendición para otras personas. Hace meses atrás ya me había topado como con la tercera ocasión donde como en un año 3 diferentes jóvenes en la comunidad habían pensado en hacer el procedimiento, y por conexión de alguien llegaron hasta mí, o yo mandé un video o un audio y las muchachas no llegaron a hacerlo. Y hoy en día son madres o dieron en adopción y no viven con esa culpa. ¿Verdad? Es diferente y han encontrado redención en el Señor de otra forma. Y te trae esa satisfacción de que, a pesar de que el mundo está ahora mismo gritando, tienes derecho, te están violando tus derechos, tu cuerpo, tus decisiones, todo esto, sabemos que a quien le servimos y para quien vivimos es para Jesús. Amén. No para los placeres de esta vida, amén, no para las cosas temporeras, no para caerle bien a la sociedad. Los cristianos, o sea, la palabra lo dice, seremos perseguidos, seremos
tú sabes, seremos puestos ahí como en tela de juicio En la para ser burla. señalados, claro. Y el Señor lo dijo y fue bien claro. El ser cristiano, esto no es para cosas fáciles, esto es para gente valiente y esto es para gente que quiere honrar su nombre. Y por eso me atreví a hacer esto, porque por mucho tiempo el Señor me ha estado inquietando hacerlo, porque sé que va a ser de bendición para la gente, pero hay que romper el silencio. Amén. Y esto hay que hacerlo para bendición del pueblo del Señor, para aquellos que no le conocen y para glorificar el nombre de Jesús. Amén, amén. Y sin avergonzarnos, ¿verdad? Porque Amén. pues el Señor quitó la vergüenza. Amén. Entonces, pues sí. Felices, felices del bebé que viene en camino, pero sí me gustaría pedirte algo más antes de culminar. Tú podrías orar por nosotros, orar por esta misma situación, tanto nosotros como iglesia, poder abrazar a la que esté necesitada o el necesitado. Y Y por perdón, aquellas mamás. si puedes hacerlo, pues te lo agradecería un montón. Claro que Y sí. así cerramos hoy, que mañana es tarde. Sí. Así oremos. Bueno, Señor, te damos gracias por este ministerio de Mañana es Tarde, te damos gracias por, ¿verdad?, las plataformas que nos permiten, Señor, llegar hasta otros países, hasta otras vidas, hasta otras personas, Señor. Te pedimos, Señor, que traigas protección a nuestras vidas, a la de nuestra familia. Te pedimos también, Señor, que tú traigas convicción y confrontación de pecados, Señor, a todos aquellos que están considerando realizar un aborto, Señor, en este tiempo, ¿verdad?, en el que estamos viviendo. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, si en el día de hoy o en el momento de que este video, ¿verdad?, sea visto, Señor, si hay alguien considerando ese procedimiento, Señor, que tú traigas la convicción que viene de tu Espíritu Santo, Padre, para detener ese proceso y que tú traigas con ese proceso libertad, traigas paz, libertad, y traigas los recursos necesarios a la vida de esas personas, Señor, para que ellos vean que hay otras opciones antes de llegar a la muerte, antes de llegar al aborto. Y te pedimos, Padre, también de forma especial que tú llenes de sabiduría, de discernimiento y de estrategia a tu iglesia, para saber cómo ayudar, no solamente a las personas que están considerando un aborto, sino a aquellos que ya han pasado por ese procedimiento, para que puedan recibir sanidad, para que puedan recibir consuelo, para que puedan ser reconciliados contigo y para que puedan sanar y llenarse de valor, sabiendo, Señor, la herencia que tenemos junto al Padre y no lo que el enemigo, no escuchar las mentiras y la voz del enemigo, sino que la iglesia pueda ser empoderada, Señor, a usar la autoridad que tenemos espiritual a causa de la cruz, de tu sacrificio en la cruz, Señor, del Calvario, para poder arrebatarle esas vidas que el enemigo tiene en las manos, Señor, y conquistarlas y traerlas para tu reino, Señor. Llénanos de autoridad, llénanos de poder, llénanos de valentía, Señor, y quita de nosotros la vergüenza, el temor, sí, todo eso que nos causa como ese miedito, Señor, de no hacerlo, sino que tengamos el valor de enfrentar a este monstruo que se llama el aborto y que ante cualquier cosa política, financiera, lo que la sociedad, lo que la moda, el trending, lo que todas esas voces, Señor, de la tierra están diciendo, que podamos pararnos en la brecha por la vida y que podamos pararnos en la brecha por tu nombre, Jesús, y traerte a ti la gloria, la honra a través de la vida de todos estos bebés que ya no están con nosotros o los bebés que aún podemos luchar por esos para que puedan venir a traerte gloria, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y te honramos, Señor, porque hoy podemos disfrutar de la libertad que hay en ti, el perdón y la misericordia que nos abrazan debido a ese gran sacrificio en la cruz de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Neisha, te amamos. Y bueno, hagámoslo hoy, porque mañana es tarde. Así mismo.